Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro Servos Guía del día de hoy. Soy Lina Giraldo, estoy transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Los saludo muy especialmente. Estoy aquí conectada desde mi casa y bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial. Estoy retomando después de unos días de incapacidad por una cirugía que me hicieron en los ojos. Voy avanzando en el proceso de recuperación, entonces por eso estoy retomando poco a poco mis actividades. Aquí voy a contar con el apoyo de una gran persona que me está apoyando en mi equipo de trabajo, que es Santiago Way. Él va a estar conectado también conmigo para ayudarme a ver los comentarios porque no puedo todavía leer al detalle las letras pequeñas. Entonces él va a estar conmigo esta noche para acompañarme. Déjenme en un segundo, voy a validar aquí el video en Facebook. Em, ¿Estás viendo el video en Facebook, Santi? Sí, se ve bien. Perfecto. ¿En Instagram lo estás viendo? Perfecto. Perfecto, listo. Yo creo que ya se están conectando varias personas. Entonces, pues les mando un saludo gigante. No puedo ver el detalle, no puedo leer el nombre de cada uno como normalmente lo hago, pero Santiago va a estar aquí para acompañarme. Les presento a Santiago Way, que está aquí conectado conmigo en Facebook y él es parte de mi equipo de trabajo, me está apoyando en toda la parte de las redes sociales y le pedí muy especialmente que estuviera conmigo esta noche para que me apoye en la lectura de los comentarios, de las preguntas que surjan con el tema de esta noche, que es sanando las heridas del alma. Es un tema hermoso, profundo. Es uno de los temas que más trabajo en mis procesos terapéuticos, sobre todo en la primera etapa del proceso. Es muy importante sanar estas heridas y hoy vamos a hablar de dónde vienen, cómo se producen, cuáles son las heridas del alma, tomando muchas de las referencias de lo que voy a hablar el día de hoy del libro de Lise Bourbeau, que es una terapeuta francesa que fue la que empezó a abordar este tema de las heridas del alma. Y el libro se llama, para los que quieran profundizar un poco, se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y con base en algunos apartes de este libro voy a abordar el live del día de hoy, nuestro Servos Guía del día de hoy. Entonces, Santi, bienvenido, gracias por estar aquí. Tu apoyo es fundamental y bueno, preséntate porque tú estás ahí detrás de las redes sociales de Servos, entonces tú eres el autor intelectual de todo esto. Bueno, sí, aquí voy a estar acompañando a Lina. Voy a estar leyendo los comentarios de cada uno de ustedes para que Lina les responda. Y bueno, nada, mucho gusto a todos y bienvenidos a este espacio. Gracias, Santi. Bueno, para Instagram, que no lo estaba escuchando, les estaba presentando Santiago, que es de mi equipo de trabajo que me está apoyando con las redes sociales y que va a estar acompañándome para leer los comentarios. No sé en Instagram qué estén diciendo Santi o en Facebook. Bueno, vamos por Facebook. Berta está saludando, buenas noches. Gustavo está diciendo hola, Lina. Aceptación y paciencia. Mónica María Ospina habla buenas noches, Santiago. Hola, Mónica. Te saluda también a ti, Lina, y que ve muy bien. Lupita también está saludando. Buenas noches, saludos desde México. Ah, Qué qué bien. chévere, qué chévere. También por acá en Instagram nos están saludando. Se está conectando Patricia, Andrea, Vaneglo, María y tiene unos numeritos, dice hola. Marce Bernalu, Olga, Patricia, ya vamos varios conectados. Marce Bernalu nos envía una carita con ojitos de corazón. Y saludos desde Argentina, Mirta Balcázar. Mirta, hola.
Bueno, aquí en Instagram, gracias a todos los que están conectados. Santiago me estaba leyendo los comentarios. Voy a dejar aquí el audio para que ustedes puedan escuchar lo que él me va diciendo. Y bueno, pues es especial este live porque estoy retomando poco a poco mis actividades. Todavía no estoy al 100% en mi capacidad visual, pero con la ayuda de Dios y de la divinidad, más o menos en unas 5 o 6 semanas que dice el doctor, ya podré estar viendo al 100%, pero me dice que poco a poco puedo ir retomando mis actividades, entonces por eso estoy como haciendo cositas muy puntuales durante el día para poder ir retomando nuevamente. Y quisimos hacer hoy este live para hablar sobre un tema que es hermoso, que son las heridas del alma. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy y Santiago me va a estar ayudando para leer sus preguntas y sus comentarios. ¿Listo? Bien, pues vamos a hacer nuestra oración que siempre hacemos para iniciar este espacio, para pedirle a la divinidad que nos acompañe, que hoy pueda ser instrumento para transmitirles este conocimiento que ha sido muy valioso para mí en mi proceso de sanación y también muy valioso para acompañar a muchas personas en los procesos terapéuticos que hoy hago y acompaño a muchas personas a sanar y a transformar sus vidas. Así que, bueno, les pido por favor a los que están conectados que cierren sus ojos un momento. Tomen una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Amada divinidad, te doy gracias por este espacio de ser voz guía. Te doy gracias por permitirme estar aquí para ser tu instrumento, para llevar este mensaje del día de hoy, este mensaje que pueda tocar profundamente el corazón de todas las personas que están conectadas en estos momentos, que van a escuchar esta transmisión también de forma temporal y que van a ver este video posteriormente. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos y te pido que los bendigas y que el tema del día de hoy pueda ayudarlos a hacer conciencia de la importancia de liberar el dolor del alma para poder sanar y para poder estar conectados con nuestra esencia, con nuestro ser real para vivir nuestra vida a plenitud. Que todo lo que suceda en este espacio sea para el más alto bien de cada uno de nosotros, para el más alto bien de todo y de todos. Amén. Bueno, muy bien. Pues el tema del día de hoy, que es sanando las heridas del alma, es un tema que lo trabajé desde hace 2 años con mi maestro, con William Guerra, en el proceso de formación como biopsicosanadora. Y es un tema maravilloso porque realmente nos da un contexto de lo que realmente es la esencia de cómo se empieza a formar nuestro ego, ¿cierto? Que es esa fuerza interna que los cabalistas, ahora que estoy estudiando cábala, también lo llaman el oponente, empieza a generar una serie de comportamientos y de estructuras para poder sobrevivir y para poder salir adelante en la vida, por decirlo así. Pero todo es con el propósito, o el ego o el oponente se forma con un propósito, y es ocultar el dolor de estas heridas de las que vamos a hablar el día de hoy. Liz Bourbeau, que es la autora de este libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo y que ha abordado este tema ampliamente, nos habla que hay un aspecto que nos impide amarnos a nosotros mismos y ser libres realmente para poder construir relaciones sanas y duraderas y sobre todo poder vivir en la esencia de lo que somos, en nuestra esencia espiritual. Y esos aspectos son las heridas del alma, que es lo que generalmente está afectando nuestras relaciones y en particular pues la relación con nosotros mismos, porque nos está llevando a que nos desconectemos de la esencia de lo que somos. Este estudio de las heridas del alma está muy profundo en este libro. Si ustedes lo quieren leer, lo pueden leer, pero hoy quiero abordar de forma general algunos aspectos para que ustedes y yo podamos tener obviamente mucha más claridad de la incidencia que tiene este tema en nuestra vida y de que si lo trabajamos y hacemos conciencia
identificamos cuáles son esas heridas que tenemos y empezamos a trabajar en la sanación de esas heridas, encontramos un nuevo camino para nuestra vida que nos va a permitir vivir desde nuestro ser real y estar mucho más conectados con la luz que tenemos en cada uno de nosotros. Vamos a cumplir con ese propósito que vinimos a vivir en esta experiencia humana, porque parte de esas heridas es parte del aprendizaje que vinimos a hacer cada uno de nosotros como espíritus que estamos viviendo una experiencia en este mundo y en este plano físico. Entonces, todos tenemos la misma misión cuando llegamos a este planeta y es la de vivir experiencias, una serie de experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y podamos amarnos a través de ellas. Venimos a vivir un aprendizaje y todos venimos al mundo con esas heridas de las que vamos a hablar el día de hoy, que nos corresponde aprender a aceptarlas y que se han ido desarrollando a lo largo de numerosas encarnaciones en función de lo que es nuestro plan divino de evolución como espíritus. Es decir, estas heridas están en nuestra alma y nos corresponde venir a sanarlas, porque cuando las sanamos, cuando las trascendemos, cuando integramos el aprendizaje que traen para nosotros, estamos avanzando en nuestro proceso de evolución espiritual. Antes de nacer, nuestro Dios interior atrae, ¿cierto? Atrae nuestra alma y nos lleva hacia el medio ambiente, hacia la familia y hacia lo que necesitamos vivir para poder evolucionar, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos vivido, los padres que elegimos, la familia a la que llegamos, la ciudad, el país, la cultura, todo ha sido elegido por nuestra alma para poder hacer este proceso de evolución espiritual. Y esta atracción está determinada en parte por aquello que no hemos podido resolver o que no hemos podido vivir en el amor y la aceptación en vidas pasadas. Entonces, es lo que nos lleva a que, pues, en esta vida tengamos esos aprendizajes a través de esas heridas que venimos a sanar. Y es lo que hace que elijamos a los padres que elegimos para poder vivirlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que las heridas del alma se despiertan por la relación con nuestros padres, con la relación con nuestro papá, con la relación con nuestra mamá. Y hoy vamos a hablar de cuáles son las heridas que se despiertan en los primeros años de infancia por esa relación que tenemos con ellos. Entonces, por eso papá y mamá son fundamentales, papá y mamá son el pilar, ¿sí?, de las relaciones en nuestra vida y de muchos aspectos en nuestra vida. Y si esas dos relaciones no están funcionando en armonía, en bienestar, pues obviamente ahí empezamos a tener un montón de desequilibrios en muchas áreas de nuestra vida. Y principalmente este tema de las heridas del alma tiene que ver con esta relación. Al nacer, no somos conscientes de ese pasado, ¿cierto? De eso que no hemos logrado resolver, vivir en amor y en aceptación en otras vidas. Entonces nos concentramos principalmente en que llegamos a esta nueva vida y es como si se nos borrara el chip, ¿cierto? De lo que ha pasado en otras encarnaciones, de lo que nos ha pasado en otras experiencias. Y simplemente nuestra alma es la que empieza a traer un montón de situaciones para poder resolver lo que venimos a resolver. Y empezamos a vivir experiencias que nos van a ayudar precisamente a encontrar cuál es el aprendizaje que venimos a vivir a esta vida. Y en los procesos de conciencia, lo que vamos haciendo es dándonos cuenta de para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ya la pregunta no es por qué, sino para qué. En Cábala dicen, ¿para qué está esto en mi película? ¿Sí? Y es
¿Cuál es el aprendizaje de cada una de las cosas que yo he vivido a lo largo de mi vida? ¿Para qué yo elegí al papá? ¿Para qué yo elegí a la mamá que elegí? ¿Para qué yo llegué a la familia que elegí? ¿Para qué yo tengo estos hermanos? ¿Para qué yo viví una serie de situaciones o he vivido una serie de situaciones? Eso nos muestra mucho de cuáles son precisamente las heridas que venimos a sanar. Poco después de nacer, lo que sucede es que nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, entonces llegamos a alterar el mundo de los adultos que están a nuestro alrededor, ¿vale? Y de ello deducimos entonces que no es bueno y no es correcto ser nosotros mismos, ser naturales, porque cuando llegamos, somos unos bebés, estamos en nuestro estado original, en nuestro diseño original. Y ahí es cuando un niño, un bebé, empieza a percibir por muchas de las cosas que empiezan a suceder en su ambiente familiar que no puede ser él mismo. Y entonces ese doloroso descubrimiento provoca, sobre todo en un niño y una niña, una crisis de ira que puede ser tan frecuente que nos vemos obligados a veces a creer que no somos normales. Y es cuando vemos esas pataletas impresionantes de los niños pequeños que uno dice, pero por Dios, o sea, ¿qué le pasó a este niño? ¿Por qué está así? Bueno, esas son crisis de ira que se dan en ese descubrimiento que nos vamos dando cuenta de que no podemos ser nosotros mismos, porque entonces no nos van a aceptar, porque entonces no nos van a amar, porque entonces no vamos a tener el reconocimiento, porque entonces no nos van a satisfacer nuestras necesidades. Eso es lo que lleva a que nos empecemos a dar cuenta en ese ambiente en el que llegamos, en ese círculo familiar en el que estamos, que no podemos ser nosotros mismos. Y estas crisis se conocen como crisis de la infancia y esa crisis vuelve nuevamente cuando estamos en la adolescencia. Por eso en la adolescencia hay unas crisis tremendas y hay una rebeldía tremenda, porque estamos en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de separarnos, ¿cierto? E ir buscando nuestro propio carácter. Entonces, esas dos crisis se presentan por eso precisamente. La mayoría de los niños, la mayoría de los seres humanos, cuando somos niños, pasamos por cuatro etapas. Cuatro etapas. La primera, conocemos la alegría de ser nosotros mismos en la primera etapa de la existencia, es decir, entre el momento de la concepción y el primer año de vida, ¿vale? Segundo, conocemos el dolor de no tener el derecho de ser nosotros mismos, que es el segundo momento o la segunda etapa. El tercero es que viene el periodo de crisis o rebeldía, que es esa tercera parte de este proceso. Y la cuarta parte es que con el objetivo de reducir ese dolor que produce, darnos cuenta que no podemos ser nosotros mismos, lo que hacemos es resignarnos y terminar por crear una nueva personalidad que nos va a permitir transformarnos en lo que los demás quieren de nosotros, porque es lo que nosotros hemos ido interpretando de todo lo que ha ido sucediendo cuando somos niños y entonces nos damos cuenta, ok, para que me quieran, yo tengo que ser muy sumiso o tengo que ser perfecto o tengo que ser fuerte o tengo que ser de esta forma o tengo que ser muy rígido o tengo que, entonces, de acuerdo a eso, para ocultar el dolor de no poder ser nosotros mismos, y ahí es donde se abre o se activa la herida del alma, empezamos a crear esta personalidad, que es nada más y nada menos que nuestro ego, ¿vale? Entonces, Santi, no sé si me ayudas a leer en los comentarios las preguntas que tenemos hasta este momento para poder continuar. Claro que sí. Bueno, en Facebook, Joana Vargas se siente feliz de que estés bien. Rosario Torres te envía saludos. Jenny también te envía un saludo fraterno. Todos están muy alegres de que te encuentres bien. Muchos saludos por Facebook con 37 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Vamos a ver en Instagram.
En Instagram, Beatriz Cardona te dice buenas noches. Mari también te saluda. Martín Nola está unida, te saluda, te dice hola. Charlie te manda una manito. Sandra Gómez te dice saludos, Lina, mil y mil gracias por tus enseñanzas. Y muchos conectados, vamos con 18 conectados en Instagram y 36 en Facebook. Perfecto. Bueno, gracias, Santi. Muchas gracias. Que me vas diciendo si salen preguntas para yo continuar entonces con esto que les estoy explicando. Ok, entonces estamos hablando un poco de dónde viene todo este tema del origen de las heridas, ¿cierto? Y estamos viendo cómo cuando llegamos a este mundo, cuando nuestra alma decide venir a vivir este proceso, pues de una u otra forma llegamos y se nos borra el chip y olvidamos nuestro origen espiritual, nuestro origen de la luz, y llegamos a este mundo para empezar a vivir esta experiencia humana en donde tenemos unos retos, en donde tenemos unos aprendizajes importantes, y parte de esos aprendizajes está en el marco de todas las vivencias que empezamos a tener, de la relación con nuestros padres, de la relación con nuestro entorno, y cómo un bebé, un niño, o una niña empieza a darse cuenta que no puede ser ella misma, que no puede ser él mismo, y empieza a crear una personalidad para poder ser aceptado, amado dentro de ese entorno al que llega. Y ahí precisamente es donde empiezan a aparecer en la tercera y cuarta etapa de lo que estaba mencionando ahorita, de esos 4 momentos que todos los seres humanos vivimos en nuestra vida cuando somos niños. En la tercera y cuarta etapa, que es cuando viene la crisis de rebeldía y cuando con el objetivo de reducir el dolor de no poder ser nosotros mismos, nos resignamos y empezamos a crear esa nueva personalidad, que esa personalidad o esas múltiples máscaras además, porque empezamos a crear varias personalidades que nos sirven para diferentes momentos y para diferentes escenarios, pero finalmente lo único que están haciendo es protegiéndonos, entre comillas, protegiéndonos del sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda etapa de ese proceso, que es cuando nos damos cuenta que no tenemos el permiso de ser nosotros mismos. Y estas nuevas personalidades o defensas son 5 y corresponden también a las 5 grandes heridas fundamentales que vivimos los seres humanos. Entonces, esto es lo que desarrolla ampliamente Liz Bourbeau en su teoría de las 5 heridas del alma. Lina, antes de que avances, Dime. nos preguntan en Instagram, ¿cómo lidiar con un niño de 3 años que tiene pataletas que llevan incluso a agredir a su madre? Está, o sea, tiene mucha rabia, ¿sí? Y hay que mirar qué es lo que está sucediendo, si está sintiendo que la mamá lo ha abandonado o que la mamá lo ha traicionado de alguna u otra forma, que lo está llevando a sentir esa rabia y ese dolor, ¿vale? Y ahorita me dices el nombre de la persona que está preguntando eso. Claro, nos escriben de Colombo, 81059. Ok, vale. Ahorita cuando explique cada una de las heridas, de pronto te va a quedar más claro qué es lo que está pasando con el niño, porque puede ser o por el lado de la mamá o por el lado del papá, que está sintiendo rechazo por parte del papá, porque está en la edad entre los 1 y los 3 años, es cuando se despierta la herida de rechazo. Y si es niño, bueno, no me voy a adelantar, pero ahorita lo vas a ver un poco más al detalle y vas a entender cuál es la herida que se está despertando y cómo vas a poder ayudar a tu hijo, ¿vale? Ok, ¿hay alguna otra pregunta, Santi? No por el momento. Ok, listo. Entonces, las 5 heridas que van apareciendo aparecen en el mismo orden que yo las voy a nombrar y aparecen entre el momento de la concepción y los 6 años de edad. Esa es la etapa en la cual todo lo que nosotros hayamos vivido marca completamente nuestra existencia. Por eso, los que han estado en proceso terapéutico conmigo
saben que yo les pido que hagamos un recuento de la historia de incluso antes de tu concepción. Desde ese momento, 9 meses antes, todo lo que empezó a suceder es fundamental en este proceso de sanación. Entonces, las heridas van apareciendo en este orden. Son cinco las heridas del alma. Primero, aparece la herida de rechazo. Por eso le estaba diciendo a la persona que preguntó ahorita sobre el niño de 3 años, porque en esa etapa, en esa primera etapa, es cuando aparece la herida de rechazo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de qué significa esa herida y cuáles son sus características. La segunda herida que aparece es la herida de abandono, abandono. La tercera herida es la herida de humillación. La cuarta herida es la herida de traición y la quinta herida es la herida de injusticia. Entonces vuelvo y repito, y en este mismo orden van apareciendo rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, ¿vale? ¿Cómo se activan estas heridas? ¿Cómo se activan? Entonces, las heridas se activan de 3 formas. Uno, cuando te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo. Entonces, si a ti te duele demasiado que te digan mentiras, ¿vale? Hay personas a las que yo les pregunto, ¿qué es lo que más te duele? Y me dice, las mentiras. Ok, las mentiras hacen parte de la herida de traición, porque cuando te dicen una mentira te están traicionando. Entonces, si eso es lo que más te duele, ahí está la evidencia de la herida de traición. Si lo que más te duele es que las personas sean indiferentes contigo, que no te pongan atención, ¿cierto? Que de una u otra forma te desplacen y te ignoren, ahí está la herida de rechazo o la herida de abandono. Cuando te duele que te dejen, cuando te da mucho miedo estar solo, está la herida de abandono ahí. Cuando te duelen profundamente las injusticias, que se cometan injusticias y eso te duele profundamente, ahí está la herida de injusticia, ¿vale? Y por supuesto, cuando te duele la humillación, cuando te sientes que te humillan, entonces está la herida de humillación. La segunda forma como se activan las heridas es Y, cuando te Lina, sientes, dime, tenemos una pregunta antes de que avances con la otra herida, y ok. es, María Teresa en Facebook nos hace una aclaración en Lina. Entonces, esa actitud que usted dice que es rechazo, ¿no tiene nada que ver con la manipulación? No, no tiene que ver nada con la manipulación. Cuando nosotros sentimos rechazo, o sea, el rechazo se puede experimentar de muchas formas, pero generalmente es cuando sentimos que no somos aceptados en un lugar o que no somos incluidos en un círculo o no somos aceptados por una persona como somos. Entonces se nos muestra indiferencia, se nos muestra exclusión, ¿cierto? Esa es la forma como percibimos el rechazo, pero no tiene que ver nada con la manipulación. Más bien el tema de la manipulación tendría que ver con la herida de injusticia, ¿sí? Cuando sentimos que hay cosas que son injustas y que eso no debería ser de esa forma y entonces que ahí ya está presentándose cierta manipulación, tiene que ver más con la herida de injusticia. Ok, entonces voy a seguir aquí avanzando. La segunda forma como se activan las heridas es cuando nos sentimos culpables. Entonces, cuando tenemos miedo de herir a alguien o de actuar de determinada manera, digamos, no es que yo no quiero hacerlo sentir mal, yo no quiero hacerlo sentir rechazado. O no, es que yo no puedo traicionar a esta persona, no puedo decirle esto porque esto va a sentir que es una traición de mi parte, ¿sí? O cuando me cuesta mucho dejar y abandonar, entonces digo, no, es que no la puedo dejar, no lo puedo dejar. Ahí, cuando sentimos culpa por una de esas acciones, se está activando también la herida. Y lo tercero es cuando sufres porque haces estas cosas contigo mismo. Entonces, como lo decía al principio, estas heridas afectan muchísimo nuestras relaciones, pero la principal relación que afecta es con nosotros mismos. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos rechazamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto nos abandonamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto nos rechazamos? ¿Qué tanto somos injustos? ¿Y qué tanto nos humillamos a nosotros mismos?
porque si eso lo estamos haciendo con los demás o estamos evitando hacerlo con los demás, es porque también lo hacemos con nosotros mismos. Recuerden que la primera relación también es la relación que tenemos con nosotros y de esa relación depende cómo yo también me relaciono con los demás, ¿vale? Entonces, cada día podemos pasar de una herida a otra de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las personas con las que interactuamos y las que convivimos, con las que convivimos. Entonces, generalmente en el trabajo es donde sufrimos más las heridas de rechazo, las heridas de injusticia, mientras que en nuestra vida personal y en nuestras relaciones de amistad o de pareja es donde sufrimos más el abandono y la traición. Y la humillación generalmente la vivimos con nosotros mismos porque de una u otra forma, pues los demás nos pueden hacer sentir de esa forma, ¿no? Pero nosotros somos los que elegimos cómo sentirnos y cuando nosotros nos sentimos humillados, ahí está la herida de humillación. Entonces, te voy a dar un pequeño resumen de las características de cada una de las heridas para que vayas identificando, ¿sí? ¿Cuáles de estas están en ti? ¿Cuáles de estas están activas en tu vida? Para que identificándolas puedas trabajar en la sanación, porque ese es el primer paso, identificarlas, hacerlas conscientes, aceptarlas, decir, ok, sí, yo tengo esta herida en mi alma y la puedo sanar desde que yo la haga consciente y la acepte. Entonces, vamos a empezar con la herida de rechazo. Antes de empezar con la herida de rechazo, Santi, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Sí, tenemos por aquí varios. María Teresa vuelve a aclarar en Facebook, lo pregunté por la rabieta de los niños, Ujú, cuando nos preguntaba sobre el rechazo. ok. Yéndonos a Instagram, Beatriz dice, ¿cuánto me duele que mi hijo no siga mis consejos? Charlie nos dice, la injusticia es lo que más me afecta. Ujú, Y la persona que nos hablaba, Colombo, ujú, aclara que es una niña y su padre no vive con ellos. ahí está. Ok, ok. Eso es Listo. todo. Ya ahorita con el detalle que voy a dar de cada una de las heridas, yo creo que vamos a poder profundizar más en estos comentarios y en las preguntas que han hecho. Y al final, de todas formas, pues chequeamos si hay más preguntas. Entonces voy a contarles un poquito sobre la herida de rechazo. De hecho, Liz Bourbeau en su libro habla mucho también acerca de la fisonomía y de cómo nuestro cuerpo, la forma de nuestro cuerpo, cómo son nuestros ojos, la cara, los brazos, la contextura del cuerpo, todo eso está hablando también de la herida. Incluso ella comenta pues en su libro que como ella es terapeuta también en Francia, ella pone mucha más atención al cuerpo de la persona, es decir, cómo es el cuerpo de la persona para poder determinar la herida, porque a veces puede haber como una mezcla ahí de varias heridas. Entonces, ella está muy atenta a la fisonomía de la persona para poder también determinar eso, porque como lo hablamos en semanas anteriores que hablábamos sobre la enfermedad, pues nuestro cuerpo es un canal hermoso de comunicación y nuestro cuerpo está hablando todo el tiempo de lo que nuestra alma calla y mucho más de estas heridas profundas que están en el alma. Entonces ahí está y lo vamos a ver en las características del cuerpo de las personas. Quisiera poder mostrarles las imágenes, pero si ven el libro y acuden al libro o pueden buscar herida de rechazo en internet y ahí les va a salir la fisonomía de una persona herida de rechazo. Pero bueno, la primera herida, que es la primera que aparece entre el momento de la concepción y el primer año de vida. Y surge por un sentimiento del niño o de la niña de no tener derecho a existir. La máscara que creamos, recuerdan que les hablaba de una personalidad que creamos o de varias personalidades que creamos para poder ocultar el dolor de esa herida. Ok, la máscara que se crea se llama el huidizo. Y el progenitor que activa esta herida es el padre del mismo sexo.
Es decir, en los niños, la herida de rechazo la activa el papá y en las niñas, la herida de rechazo la activa la mamá. Si durante ese periodo de tiempo, entre la concepción y el primer año de vida, ese niño o esa niña perciben que no tienen derecho a existir y perciben de parte de su padre o de su madre estas actitudes de rechazo. El cuerpo de estas personas son personas muy delgadas, extremadamente delgadas. Es un cuerpo muy contraído, angosto y más bien como fragmentado. Los ojos son pequeños y como más bien como con una expresión de temor. Hay algunas personas que tienen la herida de rechazo que tienen como un halo, como si fueran ojeras, que parecieran que llevaran como un antifaz. ¿Cuáles son las características de la personalidad? ¿Sí? De esa personalidad que crean. Entonces, tienen un desapego a lo material, son muy perfeccionistas y muy intelectuales, pasan por esos extremos profundos de el profundo amor o del profundo odio, o sea, se mueven en los extremos, o sea, pueden amar profundamente a alguien como también lo pueden odiar profundamente. No creen que tienen derecho a existir, tienen dificultades sexuales y se creen carentes de valor, o sea, tienen una autoestima muy, muy baja las personas que tienen la herida de rechazo. Procuran la soledad, más bien se contraen, se tienden a aislar, tienen la capacidad de hacerse invisibles y buscan diferentes medios para huir, o sea, no son tan sociables. Se desligan a veces, muchas veces del mundo, se sienten incomprendidos y tienen dificultades para dejar como fluir a su niño interior, ¿no? O sea, para disfrutar, para gozar, para sentirse libres. El mayor miedo que tienen las personas que tienen la herida de rechazo es el pánico, no es el miedo, es el pánico profundo. Y hay algunas enfermedades que se pueden presentar en personas que tienen la herida de rechazo, como son enfermedades en la piel, claro, porque tienen pues obviamente un tema con el contacto, entonces ahí se presentan enfermedades, pueden presentar arritmias, pueden presentar diarreas, pueden presentar problemas respiratorios, alergias, desmayos, etcétera, etcétera. Hay algo muy importante que quiero puntualizar y lo voy a tomar textualmente del libro de Liz Bourbeau. Y ella dice que la herida de rechazo radica en el progenitor del mismo sexo y es muy importante porque el progenitor del mismo sexo lo que hace es la función de enseñarnos a amar y a amarnos y a dar amor. Y el progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir el amor. Entonces, por eso las personas con herida de rechazo tienen muchos problemas de autoestima, porque tienen un conflicto con el amor hacia ellos mismos. Entonces, si no se pueden amar a sí mismos, si no se aceptan a sí mismos, pues a sí mismo no están amando a plenitud y no están aceptando a los demás. Son personas que tienden mucho a rechazar y a descalificar a los demás. Es decir, eso que temen que hagan con ellos mismos, lo hacen con los demás. Entonces, yo he atendido a muchísimas personas con esta herida y es muy fuerte las descalificaciones que a veces hacen hacia los demás y de esa misma forma se descalifican a sí mismos porque eso lo genera la herida de rechazo. Ok, voy a seguir con la herida de abandono. No sé si tenemos alguna pregunta antes de continuar con la herida de abandono, Santi. Sí, tenemos dos preguntas en Facebook. Ok. Por un lado, Pau Castro nos dice, ¿cómo podemos trabajar en curar la herida de la traición? No voy con las mentiras y es algo que me marca muchísimo. Ok, ok. Cuando hablemos ahorita de la herida de la traición, mejor dicho, voy a hablar de todas las heridas y al final voy a dar tres elementos importantes que nos ayudan a sanar estas heridas. Pero sí es muy importante hacer un proceso
de acompañamiento terapéutico, porque estas heridas son tan profundas y nos hemos puesto tantas máscaras, nos hemos camuflado de tantas formas para evitar el dolor de estas heridas, que necesitamos de acompañamiento en el camino para poder ir despojándonos de todas esas máscaras, de todas esas capas de protección que nos hemos puesto inconscientemente para poder liberar el dolor y para poder fluir en la vida. Pero voy a darte tres tips el día de hoy para que puedas trabajar en la sanación de estas heridas. Ok, vamos a hablar de la herida de abandono. La herida de abandono. Entonces, esta herida, que es la segunda que surge entre el primer año de vida y el tercer año de vida. Ahí pues digamos con lo que nos estaba comentando ahorita la persona en Instagram que estaba haciendo la pregunta sobre la niña, está diciendo que tiene 3 años, que el papá no vive con ella y que la niña pues está presentando estos episodios de pataletas y a veces hasta de agresión a la mamá. Entonces ya estamos viendo con más claridad cuál es la herida que está ahí, porque entre el primer y el tercer año de vida está la herida de abandono. Y entonces la herida de abandono se manifiesta cuando un niño o una niña ven la ausencia del progenitor del sexo contrario, porque quien despierta esta herida es el progenitor del sexo contrario. Es decir, en el caso de las niñas, el papá, en el caso de los niños, la mamá. Y cuando ese niño o esa niña percibe carencias de muestras de afecto o de no recibe el amor como lo quiere recibir, ahí hay herida de abandono, ahí se crea la herida de abandono en un niño. La máscara que se pone una persona que tiene la herida de abandono es la del dependiente, ¿vale? Entonces, recuerden que pueden haber una mezcla de varias heridas, o sea, pueden haber varias heridas. Hay personas que pueden tener las 5 heridas, hay personas que pueden tener 2, hay personas que pueden tener 3, y asimismo usamos diferentes máscaras para protegernos del dolor y para buscar el amor y la aceptación. Entonces, en el caso de la herida de abandono, la máscara que utilizamos es la del dependiente. ¿Y cuáles son estas características de esa máscara? Entonces, es una persona que tiende a ponerse víctima o tiende a ponerse salvador. ¿Sí? Entonces es las personas que buscan complacer y hacer todo por los demás, ¿cierto? Y cuando no les reconocen y no les agradecen lo que han hecho por los demás, entonces caen en la víctima, porque yo que me sacrifico por todo el mundo. Tienen una necesidad de presencia, de atención y sobre todo de apoyo. Tienen una dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por sí mismos, entonces piden muchos consejos y a veces ni siquiera los siguen, sino que solamente quieren es como sentir que tienen ahí el apoyo de una persona. Mucha gente pregunta a veces cosas que lo único que quieren es que les confirmen, porque ellos ya saben, pero lo único que quieren es que les confirmen, entonces por eso preguntan y piden consejos y le piden al uno y al otro y al otro. Eso es una característica de las personas que tienen la herida de abandono. Tienen una voz infantil, tienen mucha dificultad para decir no o para aceptar un no como respuesta. Pueden caer en la tristeza fácilmente y pueden en esa posición de víctima se pueden poner muy lastimeros, es decir, causar mucha lástima. Tienen cambios de estados de ánimo muy frecuentes, entonces pueden estar un día muy alegres y al otro día muy tristes. Se retraen también físicamente y mentalmente. Les gusta ser el centro de atracción, les gusta tener la atención, por eso muchos de los que tienen la herida de abandono se ponen muy complacientes y quieren ser el centro de atracción. Buscan también a veces la independencia y son personas que les gusta mucho el sexo porque quieren sentir el contacto permanentemente. El gran miedo de estas personas que tienen la herida de abandono es la soledad. No quieren estar solos, entonces por eso hacen todo para estar acompañados, se hacen todo para estar con los demás.
Y hay algunas enfermedades que se pueden presentar a nivel físico en las personas que tienen la herida de abandono. Pueden sufrir mucho de hipoglicemia, de bronquitis, de lumbalgia en la espalda, de diabetes. Las personas que tienen la herida de abandono sufren mucho de diabetes, miopía, depresión, enfermedades, a veces de esas enfermedades que se llaman enfermedades huérfanas, son personas que tienen herida de abandono, ¿vale? Y su aspecto físico, ¿cómo es el aspecto físico de una persona? Su cuerpo es largo, delgado, sin tono muscular, las piernas son débiles, la espalda puede ser un poco encorvada, los brazos tienen la apariencia de ser demasiado largos y pegados al cuerpo, y hay unas zonas del cuerpo que son flácidas y que pues están como caídas, ¿vale? Y estas son como características generales, o sea, realmente vamos a profundizar mucho más en esto porque es muy, muy, muy denso este tema de las heridas del alma, pero les estoy dando algunas características para que vayamos viendo en cuál nos vamos identificando, ¿vale? Vamos con la herida de humillación, ¿vale? La herida de humillación. Ok, no, pero me voy a ir primero porque voy a hablar de cómo van apareciendo en el orden en el que van apareciendo. Entonces, la herida que después del abandono aparece es la herida de traición, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta antes de comenzar con la herida de traición, Santi? Sí, tenemos por Instagram. ¿Cómo ayudar a las personas que tienen estas heridas? Heridas de rechazo. Ok. Muchísimo trabajar en la autoestima. O sea, quien identifique que tiene una herida, que tiene la herida de rechazo, muy importante trabajar en su autoestima, en su amor propio, en su autoimagen, en su aceptación. Y es primero la aceptación hacia sí mismo para que desde esa aceptación, como somos reflejos el uno del otro, empecemos a recibir aceptación de los demás. Porque mientras que nos sigamos rechazando a nosotros mismos, vamos a seguir recibiendo rechazo, vamos a seguir recibiendo descalificación. Entonces es súper importante en la herida de rechazo trabajar en la autoestima. Tenemos otra en Facebook, Uh-huh. que es cuando una persona es vengativa y manipuladora, ¿qué tipo de herida tiene? Cuando una persona es vengativa y manipuladora, ok. Puede tener dos heridas. Puede tener herida de traición o puede tener herida de injusticia, pero está más en la herida de traición y ya lo van a saber por las características de la herida de traición. Son personas que tienden a ser manipuladoras, ¿sí? Como seductoras, pero para poder tener sus propios, o sea, como por sus propios intereses, ¿no? Luchan por sus propios intereses. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Sí, en Facebook, Alejandrina, creo que ese es uno de mis problemas. Soy de Perú, no digas mi nombre. Ah, Ok, listo, perfecto. Entonces, vamos a seguir con la herida de traición. La herida de traición surge entre los 2 y los 4 años de edad. Entre los 2 y los 4 años de edad. Y se produce porque el niño o la niña tienen una pérdida de confianza en el progenitor del sexo contrario, o hay unas expectativas que no han sido satisfechas en la conexión con el amor. Ahí es donde está el amor sexual y la manipulación. Cuando un niño ha percibido que no ha recibido eh, lo que esperaba del padre del sexo contrario, el amor de la forma como esperaba del sexo contrario, o que ese papá o esa mamá le dicen mentiras, o que ese papá o esa mamá prefieren estar con otras personas que estar con él y compartir tiempo con él o con ella, todo eso se percibe como una traición por parte de un niño o de una niña. Y ahí es donde se despierta la herida. La herida de traición, ¿sí? Hace que una persona se ponga la máscara de controlador. Entonces, con toda certeza, para la pregunta ahorita que dijeron sobre el tema de las personas que eran vengativas y manipuladoras, ahí está herida de traición.
La máscara es la de controlador. El progenitor que activa esta herida es el progenitor del sexo contrario, es decir, papá en el caso de las niñas, mamá en el caso de los niños. Entonces, por eso, como todas estas heridas se ven cuando somos adultos en nuestras relaciones, entonces cuando tenemos herida de traición, atraemos personas que nos rechazan una y otra vez para seguir reviviendo esta herida, ¿vale? Vivimos muchos episodios de traición en la vida, ya sea que nos engañan por infidelidad o que nos dicen mentiras o que nos son desleales de una u otra forma. El cuerpo de las personas que tienen la herida de traición muestra fuerza y poder. En el varón, los hombros, la parte superior es mucho más ancha que las caderas, entonces son los hombres que tienen la espalda súper ancha. En las mujeres lo que sucede es que las caderas son más amplias, ¿sí? Que la parte superior. Entonces, ahí ya se empieza a identificar también físicamente la herida de traición. La mirada es intensa y seductora y con los ojos están constantemente, hacen como un escaneo de todo porque quieren tenerlo todo bajo control. ¿Cómo es el carácter de las personas que tienen herida de traición? Se creen muy responsables y muy fuertes, intentan ser especiales e importantes. Son personas que les cuesta cumplir con sus compromisos y con sus promesas y para cumplirlos, los que lo hacen se tienen que esforzar demasiado. Son personas que mienten fácilmente, son manipuladores, seductores, tienen muchas expectativas. O sea, las expectativas de una persona que tiene herida de traición son altísimas. Tienen un estado de ánimo que es muy variable, muy voluble. Están convencidos de que tienen la razón, entonces por eso ahí está esa máscara de control y intentan convencer a todo el mundo también de eso, de que tienen la razón. Son personas que tienden a ponerse muy impacientes y muy intolerantes, comprenden y actúan muy rápidamente, entonces también son personas que hacen las cosas muy rápidamente, actúan como si fuera, digamos, un actor que quiere hacer un papel estelar, ¿cierto? Entonces buscan obviamente ser el centro de atracción y difícilmente confían. Son personas que les cuesta mucho confiar, los que tienen la herida de traición. Les cuesta mucho mostrar su vulnerabilidad, o sea, no se dejan ver vulnerables, son escépticos y tienen mucho temor a deshacer los compromisos también. Entonces, esas son características de las personas que tienen la herida de traición. El mayor temor que tienen es la separación, la disociación y la negación. Esos son como los mayores temores. Y pueden tener algunas enfermedades físicas que se pueden manifestar precisamente por esta herida, que son las enfermedades que se dan por pérdida del control. Pueden tener problemas del sistema digestivo, pueden tener herpes también, problemas del sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, bueno, ahí yo les confieso que esa fue una de las heridas que yo sané profundamente porque la tenía y fue muy fuerte el proceso de sanación de esta herida en mi proceso personal. Lina, Sí, quieren hacer una pregunta sobre traición y es, ¿en qué edad se manifiesta la herida de traición? la herida de traición se activa en un niño entre los 2 y los 4 años de edad. Entre los 2 y los 4 años de edad. Entonces, todo lo que haya sucedido en esa etapa activa la herida de traición, todo lo que haya sucedido con el progenitor del sexo contrario. Entonces, en esa edad, muchos padres abandonan los niños o muchos padres, tengo muchos casos en donde los papás se han separado precisamente en esa época, entonces herida de traición, herida de abandono, porque ambas se activan por el progenitor del sexo contrario.
También muy, muy presente en niños con papás muy ausentes por su trabajo, que viajaban muchísimo o trabajaban extremadamente y no tenían mucho tiempo para estar con ellos, o que les prometían cosas y no les cumplían. Entonces ahí está la herida de traición. Ok, una más. Ujú. María Sofía dice, un adulto que nunca ha reconocido ni reconoce sus errores y equivocaciones, ¿qué herida causa su comportamiento? Mm, es una persona que tiene herida de traición porque les cuesta mucho aceptar que se equivocan, les cuesta mucho aceptar que verse vulnerables, pero también puede tener la herida de injusticia, porque la vamos a ver ahorita y esa herida hace que las personas se pongan la máscara de rigidez y entonces buscan la perfección a toda costa, ¿no? Y entonces así como buscan la perfección a toda costa, quieren mostrarse perfectos a toda costa, ¿vale? Ok, vamos a ver la herida de injusticia. Santi, ¿tú me confirmas la hora para saber cómo vamos de tiempo? 8:55. Ok, entonces nos quedan 5 minutos para cerrar aquí en Instagram. Facebook sí no tiene problema, pero Instagram es una hora no más. Entonces, vamos con la herida de injusticia. La herida de injusticia se activa entre entre los 4 y los 6 años de edad, ¿vale? Entre los 4 y los 6 años de edad. Y es una herida que se produce porque el niño o la niña sienten una presión exagerada de que tienen que ser perfectos, ¿sí? Y que tienen que ser las estrellas del momento. Entonces, mucho ojo a los que hoy estamos, bueno, están creando niños, porque cuando les exigimos demasiado a los niños, los estamos bloqueando en su individualidad. Y todos traemos unas habilidades y unos talentos para unas cosas y para otros no somos tan buenos. Entonces, cuando les exigimos a los niños que sean buenos en todo, que tienen que ser perfectos, ahí se crea la herida de injusticia. Y también cuando un niño o una niña perciben actitudes de sus padres que son injustas. Entonces, cuando hay inequidad entre los hermanos, cuando ven que hay preferencia con un hermano y con el otro, cuando hay un trato frente a un hermano o frente al otro diferente al niño o a la niña, todo eso puede producir herida de injusticia. La máscara que utilizan las personas que tienen la herida de injusticia, es decir, desde el ego, esa personalidad que construyen, es la máscara de rigidez. Rigidez. Y el progenitor que activa esta herida es el progenitor del mismo sexo. Es decir, en el caso de los niños, el papá, en el caso de las niñas, la mamá, ¿vale? ¿Cómo es el carácter de una persona que tiene la herida de injusticia? Son muy perfeccionistas, muy perfeccionistas, son envidiosos, se desvinculan de sus sentimientos, ¿vale? Son personas que se tienden a poner muy fuertes, como nada me afecta, ¿vale? Actúan de tal forma que ellos son los mejores y quieren ser los mejores en todo y quieren hacer todo perfecto. Son extremadamente optimistas, vivaces y dinámicos, se justifican muchísimo, se justifican todo el tiempo, tienen mucha dificultad para pedir ayuda, entonces son personas que les cuesta mucho pedir ayuda, pueden reír para ocultar su sensibilidad, tienen un tono de voz seco, son muy parcas, muy secas, no admiten tener problemas, se comparan con el mejor y con el peor, son muy competitivos, tienen dificultad para recibir de los demás y tienen dificultad para disfrutar y para sentir placer. Entonces, bueno, aquí creo que en Instagram nos queda un minuto. Si quieren continuar, se pueden conectar en la cuenta en Facebook y si no, igual el video va a quedar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver completo. Solo nos falta la herida de humillación y algunos tips que les voy a dar para trabajar en estas heridas. ¿Listo? Por si se nos llega a cortar aquí en Instagram. Ok, son personas muy duras, los que tienen la herida de injusticia, no respeta sus límites, o sea,
quiere dar más del 300% en todo lo que hace y se exige demasiado y asimismo exige a los demás. Le gusta el orden, es extremadamente organizado, extremadamente disciplinado y pues son personas que les es muy difícil demostrar afecto, demostrar cariño, tener expresiones de afecto. Hay algunas enfermedades que se pueden presentar en el cuerpo físico en las personas que tienen esta herida, como es el agotamiento crónico, porque son los que conocemos como los trabajadictos. Trabajan y trabajan y trabajan y hacen y hacen y hacen y hacen, están en completa competencia. Los hombres pueden presentar eyaculación precoz o impotencia, pueden tener tendinitis, bursitis, artritis, todo lo que tenga que ver con el aparato osteomuscular, estreñimiento, también pueden sufrir de estreñimiento. Entonces, son algunas de las enfermedades que se pueden presentar en una persona que tiene la herida de injusticia. Y por supuesto, ya lo veíamos que son personas muy normativas, entonces les duele muchísimo cuando las personas se saltan las normas, cuando no se cumplen las normas como se deben ser, las reglas como se deben ser, y cuando pues se cometen injusticias, eso les dispara profundamente la herida. Bien, y vamos a cerrar entonces con la herida de humillación. ¿Alguna pregunta antes de que cerremos, Santi, con la herida de humillación? No, Lina, no tenemos más preguntas. Perfecto, listo. Ya en Instagram se acabó la transmisión, pero vamos a cerrar aquí en Facebook entonces. Ok, la herida de humillación. La herida de humillación se puede presentar entre el primer y el tercer año de vida. Y básicamente esta herida se da por carencias en la libertad de un niño, ¿vale? Cuando un niño tiene como esa extremas cohibiciones y prohibiciones cuando está en esa etapa de la vida y tiene una sensación de humillación debido al excesivo control de ese progenitor. Realmente aquí pueden ser cualquiera de los dos progenitores los que pueden activar la herida de humillación. Puede ser el papá o la mamá o el adulto que se haya encargado del cuidado y el desarrollo físico del niño. Entonces, cuando hay un excesivo control y es una mamá o un papá que todo el tiempo están, no comas así, no te sientes así, no hagas las cosas así, pero mira, pero coge bien eso, pero es que tú, ¿por qué no masticas bien? Pero es que, ¿por qué? Mira cómo te bañas, mira el pelo, mira tal cosa. Crean herida de humillación, porque hay una cohibición tan absoluta que coarta totalmente la libertad del niño. Y esta herida tiene una máscara que es la máscara del masoquista. Y esta máscara es bastante fuerte. Por lo general, el físico de las personas que tienen la herida de humillación son personas que son gruesas, que tienen el cuello muy corto y que mantienen mucha tensión en el cuello, en la garganta. Entonces, por eso hablan así como niños, ¿sí? Porque tienen mucha tensión en la garganta precisamente por sentir esa cohibición de no poderse expresar con libertad. El rostro es redondo y tienden a ser personas obesas, gruesas, ¿vale? El carácter de una persona que tiene herida de humillación, entonces son personas que se avergüenzan de sí mismos y de los otros y tienen mucho miedo de avergonzar a los demás. No les gusta ir deprisa, ignoran mucho sus necesidades, entonces están mucho en función de los demás, llevan una carga emocional muy, muy pesada sobre su espalda, por eso sufren mucho de dolores de la espalda, controlan a los demás para evitar la vergüenza, se consideran, ellos mismos internamente se consideran maleducados, desalmados, cochinos, ¿sí? Y eso hace que pues obviamente sus comportamientos afuera sean de personas que buscan mucho como la pulcritud, hacer todo muy bien, pero porque adentro tienen esa autoimagen de ellos mismos. Se las ingenian como sea para no ser libres, ¿sí?
para no tener libertad. Entonces, son esas personas que se quedan eternamente cuidando a los papás, ¿sí? Porque de una u otra forma buscan no ser libres, porque ser libres significan para esas personas que tienen la herida de humillación estar limitados, ¿sí? Perdón, ser ilimitados, ¿sí? Ser libres significa ser ilimitados y eso fue lo que no pudieron ser cuando eran unos niños, entonces se buscan la forma de no ser libres. Carece de límites, tiende a desbordarse, por eso comen a veces en exceso, tienen vicios, tienen manías, desempeñan un papel de madres, generalmente son hipersensibles, se castigan, se autocastigan mucho creyendo que así pueden como subsanar esas cosas que consideran que no hacen bien. Viven del desagrado y sufren mucho de vergüenza. Esta herida es bien particular y realmente esta herida no es tan común, o sea, no es tan generalizada, pero las personas que la tienen sufren muchísimo y hay que hacer un trabajo enorme para ayudarlos a salir de esa herida. Bien, creo que ahí he abordado las 5 heridas con características muy generales para poderlos ilustrar un poquito sobre cómo esto se manifiesta en nuestra vida y el impacto que tiene en cómo hemos estructurado nuestra vida, evitando sentir el dolor de estas heridas. Finalmente, nos preguntaban, pues, cómo sanar esto, ¿no? O sea, cómo trabajar esto. Y quiero darte algunas tips, algunas herramientas, pero sí te digo que es muy importante hacer un proceso de conciencia, hacer un proceso terapéutico en donde a través de un acompañamiento te podamos guiar en el camino y puedas liberar ese dolor con el acompañamiento de un terapeuta. Es muy importante que adquiramos conciencia de cuál es la herida, cuáles son las heridas que tenemos y cuáles son las máscaras que usamos, porque es muy importante esas máscaras, porque esas máscaras están impidiendo que seamos nosotros mismos, no nos dejan ser lo que realmente somos. Que observemos nuestras emociones, ¿sí? Y que nos otorguemos el permiso, es decir, que aceptemos, ¿vale? Haber sufrido esas heridas, pero sobre todo, que a través del perdón podamos abrir la puerta para sanar. Porque aquí hay algo súper importante. Si bien nuestros padres, en la relación con nuestros padres, se activan estas heridas, ellos también tienen las mismas heridas, porque las heridas son generacionales. Entonces, se van transmitiendo a través del árbol genealógico. Es decir, si yo tuve una madre de la cual percibí rechazo, es porque esa madre también, a su vez, de su mamá, percibió rechazo, recibió rechazo. Si yo tuve un papá que abandonó o me traicionó, es porque ese papá también recibió abandono y traición. Entonces, esto es muy importante porque el camino que abre la puerta de la sanación es que yo pueda aceptar y perdonar a mis padres por esas heridas que produjeron, porque ellos también las vivieron, porque ellos también las tienen en su alma. Y quizás muchos de ellos no han tenido el acceso a este tipo de conferencias, a este tipo de herramientas que les puedan ayudar a hacer conciencia y a sanar. Pero tú sí, y tú sí tienes conciencia. Y desde la inmensa compasión y amor que hay en nuestro corazón, nos corresponde verlos a ellos con mucho amor para poder sanar en nosotros. No es que vayamos a ir a sanarle la herida a los papás, no, pero sanar en nosotros para que nuestras futuras generaciones no tengan que vivir el mismo proceso. Entonces, espero que lo que les he aportado y compartido el día de hoy haya sido de valor y estoy pues muy atenta a recibir sus comentarios, los que quieran recibir ese acompañamiento terapéutico para sanar estas heridas, pues aquí estoy a su servicio para acompañarlos en ese camino. Yo tengo un proceso de acompañamiento que se hace durante 3 etapas y es un proceso muy hermoso a través del cual pasamos por este camino de sanar las heridas del alma para poder ir a sintonizarnos y escuchar la voz de nuestro ser real, volver a nuestra esencia
y desde ahí poder manifestar una nueva realidad. Es un proceso maravilloso que se llama el camino de regreso al ser real y te invito a que lo vivas, te invito a que hagas ese camino porque te aseguro que tu vida se va a transformar. Y la base, el inicio de ese proceso de transformación es sanar estas heridas del alma. Bueno, Santi, no sé si tengamos alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de cerrar nuestro live. Hay un par de personas que creo que nos pasa a muchos y es que nos sentimos identificados con varias de las heridas. Ujú. Entonces muchos expresaron eso, que se sienten identificados con varias de las heridas. ¿Tienes algo que decirles? Claro, es que pueden haberse dado varias de las heridas y pueden ser heridas que se dieron con el padre o con la madre, ¿vale? Y el proceso es exactamente el mismo, o sea, identifica cuáles son las heridas. Entonces, si yo tengo herida de traición, herida de abandono y herida de injusticia, digamos que tengo esas tres, y yo digo, uy, tengo el combo. Ok, las máscaras que utilizo, ¿cierto? Porque acuérdate que con la herida de rechazo utilizo la de huidizo, con la herida de abandono utilizo la de masoquista, no, perdón, la de dependiente, y con la herida de traición utilizo la de controlador, ¿vale? Es hacer conciencia, ¿cierto? De esas máscaras, cómo están afectando mi vida, cómo están afectando mis relaciones, cómo me están impidiendo ser yo mismo y empezar conscientemente a despojarme de ellas. Y lo otro, hacer ese proceso de perdón profundo con papá y con mamá para poder liberarnos del dolor de esas heridas, que ahí es donde muchas personas necesitan apoyo y necesitan ayuda, porque a veces esos procesos de perdón no son tan sencillos hacerlos de forma individual. Ahí es donde se necesita el acompañamiento de un terapeuta y eso es lo que, pues obviamente yo acompaño mucho a las personas para poder hacer esos ejercicios profundos de perdón que liberen completamente el dolor y cuando liberamos el dolor ya no vamos a necesitar más ocultarnos a través de esas máscaras y va a empezar a emerger lo que realmente somos. ¿Alguna pregunta más, Santi? No, de Bueno, resto, agradecimientos por compartir tu conocimiento. ok, bueno, pues con mucho amor y nos vemos dentro de 8 días. Santi, sigues invitado para que seas para que seas mi coequipero aquí en los live mientras que termino el proceso de recuperación. Gracias por tu apoyo, gracias por tu ayuda el día de hoy y pues nos vemos el próximo martes con un nuevo tema para aportar a tu camino de crecimiento en nuestros servos guía. Un abrazo gigante y bendiciones para todos. Ok, entonces yo tengo que terminar aquí.